Dios con nosotros. La experiencia humana puede ser triunfante y hermosa, pero pocos negarían que la vida también puede ser devastadoramente dolorosa. Incluso durante la temporada navideña no hay vacaciones de los problemas que plagan nuestro mundo. Ningún regalo debajo del árbol o las luces centellantes pueden hacernos olvidar las cosas difíciles que experimentamos. La mayoría está familiarizada con la historia de la Navidad, quizás demasiado. Los sabios de lejos, un pastorcillo y los ángeles anunciando buenas nuevas. Detrás de todos estos queridos personajes está la impactante verdad de la Navidad. El nacimiento de un niño que no era otro que Dios mismo en forma humana. Se unió a nuestra historia quebrantada para convertirse en nuestro Salvador. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no está distante ni alejado de nuestro desorden. Estuvo tan cerca que se unió a nuestra historia para redimirla y hacerla hermosa nuevamente. Esta es la esperanza del mensaje navideño. Jesús se unió a nuestra historia para poder cambiar el guión. Está escribiendo uno completamente nuevo. Esta temporada navideña experimenta más que la alegría de amigos y familiares, guirnaldas y regalos. Únete a los pastores y a los sabios alrededor del pesebre. Visita una iglesia local, ¿sí? Entonces es importante, wow, qué bueno, que nosotros podamos conocer a Jesús. Dice, Jesús te conoce y te ama. Él te creó con un propósito. Ese propósito se encuentra en una relación con Él. Es importante. Te invitamos a dar el siguiente paso para conocerlo hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Es importante, dice Dios con nosotros. Que este 24, 25 no sea una noche más, no sea una celebración más, un encuentro más con la familia, con los familiares tal vez a la distancia, los seres queridos, amigos, sino que en este tiempo más que nunca yo te animo a que te puedas acercar a Jesucristo, a que puedas conocer a este Salvador, a este Dios que un día se hizo carne, se acercó a nosotros para cambiar la historia de la humanidad, pero también a nosotros. Y dice, como dice el nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está distante ni alejado de nuestro desorden. Él quiere manifestarse, querido amigo, querido oyente, oyente, ¿sí? Familiar, amigo, hermano, que en esta tarde, hoy 18 de diciembre del 2024, puedas conocer a Jesucristo, puedas acercarte a su presencia. Él se quiere manifestar a tu vida, se quiere manifestar a tu corazón, quiere traerte a tu vida con salvación. Quiere ordenar aquello que parece que es imposible, aquello que parece que no tiene salida, sea cual fuera el problema, sea económico, sea espiritual, sea de alguna enfermedad. Jesucristo, ¿sí?, se quiere manifestar a tu vida. Entender que Jesús vino a cambiar la historia del hombre, a cambiar la historia de la humanidad. Entender que necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Así que yo te animo, comunícate con nosotros al 3774-4483-33.
5. Hacernos llegar tu WhatsApp, tu mensaje de texto, de dónde nos estás escuchando, si esta primer parte, esta palabra que hemos estado compartiendo es de bendición para tu vida, es de salvación. Tal vez por primera vez estás escuchando el mensaje de salvación, estás escuchando el sentido de la Navidad. No es solamente celebración, reunión de amigos, sino que verdaderamente podamos celebrar la venida de Jesucristo a la tierra. Dios en forma de hombre para cambiar la humanidad, para cambiar tu vida, para cambiar tu corazón, para cambiar todo tu ser. En este tiempo más que nunca, Dios a través de Jesucristo, a través de la persona del Espíritu Santo, se pueda manifestar a tu vida. Para que pueda dejar a un lado las preocupaciones, los problemas, como decía, a pesar de donde estemos, de que miremos el árbol, las luces, lo que estemos, lo que comunicamos.